Bueno, muy buenas noches, con el docente, compañeros. Hoy voy a hablar sobre los periodos más importantes y discutidos en nuestra historia contemporánea, ¿no? En este caso me he centrado yo en lo que fue el gobierno del 1968 y el 1980. Una pequeña introducción. Bueno, este proceso estuvo dividido en dos fases, ¿no? La primera fue dirigida por el general Juan Velasco Alvarado y la segunda por el general Francisco Morales Bermúdez. A diferencia de otras dictaduras militares de América Latina, este régimen no buscó imponer un sistema, digamos, represivo o neoliberal, sino que intentó realizar una revolución desde el Estado, promoviendo la justicia social y la soberanía nacional, la inclusión de los sectores más populares históricamente, que siempre fueron, digamos, marginados, ¿no? ¿Cuáles fueron la causa y el contexto, ¿no? Para entender el golpe de Estado del 1968 debemos situarnos como contexto de la década del 1950 al 1960. En este tiempo el Perú vivía una gran desigualdad social y económica. El campo estaba dominado por los latifundios, mientras millones de campesinos carecían de derechos y vivían prácticamente en condiciones de servidumbre. Además, nuestra economía dependía fuertemente del capital extranjero, especialmente de la empresa en ese entonces norteamericana como la International Petroleum Company, eh, que explotaba en ese tiempo los yacimientos en Talara. El presidente Fernando Belaúnde Terry había intentado hacer reformas democráticas, pero no logró superar la oposición del Congreso ni el poder de las élites en ese momento económicas. El escándalo del Acta de Talara, que mostró una presunta irregularidad en las negociaciones de la IPC, fue el detonante de la población. La población perdió la confianza en el sistema político y el ejército consideró que debía intervenir para salvar la soberanía y emprender la transformación profunda del país. Así, recordamos que el 3 de octubre de 1968, Juan Velasco Alvarado lideró el golpe de Estado, ¿no? Se instauró en el gobierno revolucionario y que ya más o menos casi conocemos. Fue un gobierno liderado por el general. El argumento político, eh, en el plano político, el régimen se definió como una de la revolución institucional, es decir, la transformación liderada por las Fuerzas Armadas sin la participación de los partidos políticos tradicionales. Velasco sostenía que el Estado debía representar los intereses de las grandes mayorías, no de la oligarquía ni de las potencias extranjeras. Su ideología se basó en el nacionalismo revolucionario y en el antiimperialismo. La medida más simbólica fue la nacionalización International Petroleum Company en el 1969, lo que fue presentado como un acto de soberanía nacional. También algo que resaltó fue que también se creó el Sistema Nacional del Apoyo a la Movilización Social, conocido como el SINAMOS, que buscaba organizar a campesinos, obreros, comunidades para participar. Aunque tuvo un carácter, digamos, autoritario, fue un intento de fomentar la participación popular y reemplazar la política en ese momento tradicional. Cuando Morales Bermúdez asumió el poder en el 1975, el enfoque cambió. Su gobierno, presionado por la crisis económica social, se convocó a una asamblea constituyente en el 1978. En ese momento fue precedida por el señor Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿no? Que elaboró la Constitución del 79, preparando así el retorno de la democracia en ese momento. El argumento económico, ¿no? Un pequeño resumen. Económicamente, el gobierno revolucionario aplicó el gobierno de la estatista, ¿no? El cual el Estado controló los sectores más importantes de la economía. Se crearon grandes empresas públicas como la Petroperú, Centromin Perú, Electroperú, Entel Perú, ¿no? Con la idea de fortalecer la independencia económica y la riqueza nacional. Además, se elaboró el Plan Inca del Desarrollo en 1971 al 1975, que promovía la industrialización y autosuficiencia nacional. Sin embargo, aunque el modelo tenía buenas intenciones, sufrió graves problemas, ¿no? La falta de planificación, la corrupción y una fuerte caída de los precios internacionales del cobre y del petróleo. Estas dificultades generaron un déficit fiscal y un endeudamiento externo en ese momento. Cuando Morales Bermúdez asumió el poder, cambió la política económica hacia una más liberal, aplicando medidas de austeridad recomendado por el Fondo Monetario Internacional.
Estas políticas estabilizaron un poco la economía, pero también provocaron desempleo, aumento de costo de vida, fuertes protestas nacionales, como el paro nacional del 1977, ¿no? En resumen, el argumento económico del régimen buscó la soberanía, la independencia del país, pero terminó mostrando limitaciones en el modelo estatal sin una gestión, digamos, eficiente, ¿no? El, el argumento social, en el aspecto social, el gobierno revolucionó el impulso de la transformación profunda, ¿no? El ejemplo más importante fue la reforma agraria de 1969, que expropió a grandes haciendas, ¿no? Se los entregó, como ya sabemos, a los campesinos, exactamente 9 millones de hectáreas, donde se beneficiaron 300.000 familias campesinas. Otra gran medida de la reforma educativa del 1979 fue que abolió la educación gratuita, bilingüe y exclusiva. Por primera vez se reconocía al quechua como lengua oficial junto al castellano y se buscó una educación orientada al desarrollo nacional y a la justicia social. También se impulsó la reforma de los medios de comunicación, nacionalizando diarios y canales de televisión, aunque esto fue criticado como un atentado contra la libertad de prensa. El objetivo era declarar, democratizar la información y fortalecer lo que es la identidad nacional. Culturalmente, el régimen promovió el orgullo indígena, reconociendo de las culturas indígenas y buscando que todos los peruanos se sientan parte de una misma nación. Esto significa un cambio profundo, ¿no? En la identidad colectiva, en la forma de que el país veía su diversidad. Una segunda fase y un retorno de la democracia. En el 1975, un golpe interno dentro de las Fuerzas Armadas derrocó a Velasco, colocó a Francisco Bermúdez y declaró su misión, que era reordenar el proceso revolucionario, enfrentar la crisis económica. Durante su gobierno se aplicaron medidas de ajuste que provocaron un descontento social con grandes huelgas, marchas, ¿no? Y finalmente, en el 1978 se convocó a una asamblea constituyente y en el 1979 se promulgó una nueva constitución, ¿no? Que devolvió los derechos políticos establecidos con elecciones generales. Ya en el 1980, Fernando Belaúnde Terry fue elegido nuevamente presidente, marcando el retorno de la democracia, después digamos, de 12 años de gobierno militar. Para terminar con el tema, voy a una pequeña conclusión. En conclusión, el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada fue un intento ambicioso de transformar el país del poder militar. Políticamente buscó un Estado soberano y nacionalista. Económicamente quiso construir una economía independiente, aunque los resultados no fueron sostenibles. Y socialmente se logró grandes avances, sobre todo en la reforma agraria y la educación del reconocimiento cultural de los pueblos del Perú. Pese a sus errores y contradicciones, este proceso marcó el fin del orden oligárquico, dejó huellas profundas en nuestra sociedad y el legado del velasquismo, ¿no? Que sigue siendo motivo de debate. Pero sin duda alguna significó un punto de inflexión en la búsqueda de un Perú más justo, soberano y con identidad propia, ¿no? Bueno, con esto concluyo la tarea y para resaltar que el trabajo lo he realizado solo, ya que no cuento con grupo de trabajo y espero que al docente le haya sido de su agrado. Muchas gracias.